Bienvenidos, amigas y amigos de la flebología. Estamos en el primer podcast de flebología en el mundo. El punto de encuentro para todos nosotros que trabajamos día con día por la excelencia en la flebología. Así que acompáñanos a un episodio más del podcast Hablando de flebología. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más del Instituto Mexicano de Flebología, por la excelencia en la flebología. Soy su amigo el doctor Fernando Vega Rasgado. ¿Cómo están? Espero que estén transitando estos tiempos de una manera agradable, con paciencia y que ustedes permanezcan sanos. Es mi mejor deseo para todos. El día de hoy quiero hablarles de la primera parte de un tema muy interesante. Básico para todos los que hacemos flebología o los que hacen heridas o el médico en general, que son las úlceras venosas. Fíjense nada más, vamos a hablar de úlcera venosa, pero vamos a hablar el día de hoy solo de la primera parte. Quiero dejarlos con un poquito de intención de escuchar los demás podcasts. Además que la úlcera venosa es un tema demasiado amplio como para poder tocarse en unos cuantos minutos. Así que pues hoy voy a platicar con ustedes de la úlcera venosa. Primero, la úlcera venosa pues es una enfermedad bastante común. La prevalencia para la úlcera venosa, nos dicen los artículos, de acuerdo al que ustedes revisen, es un promedio de 0.1 a 0.3% de la población. Entonces, estos datos que les estoy dando pues son de resumen de varias publicaciones, ¿no? No puedo citarles una sola, pero bueno, si necesitan la bibliografía, con mucho gusto se las haría llegar después. Entonces, esta parte de que la úlcera sea tan frecuente, pues es la que motiva a que haya mucho estudio sobre esto. Además que pues es una de las principales complicaciones de la insuficiencia venosa crónica. La úlcera venosa corresponde a la clasificación C6 de la clasificación CEAP. Se dice también que el 75 al 80% de las úlceras son de tipo venoso. Fíjense si no es importante. La mayoría de las úlceras, 8 de cada 10 van a ser venosas. Hay un porcentaje de úlceras que son de otro tipo, ¿verdad? Que podríamos decir vasculares, arteriales, neuropáticas, por hipertensión, por autoinmunidad y por muchas otras causas. Sin embargo, la úlcera venosa, 70-80% de los pacientes son de este tipo, ¿no? Todas las úlceras. ¿Esto qué significa? Bueno, que es primero que la insuficiencia venosa crónica es una enfermedad bastante frecuente y que su historia natural de evolución, pues generalmente los médicos no lo controlamos, porque llegan a presentarse como consecuencia, ¿verdad?, las úlceras de la insuficiencia venosa crónica. Entonces, este es un dato muy importante que tenemos que tener siempre en mente. Y es una enfermedad muy frecuente que debemos identificar. Hoy no voy a hablar mucho de la clínica ni de los tratamientos, porque primero quisiera yo platicar con ustedes, pues, ¿a qué se debe esto, verdad? ¿Qué es la úlcera venosa? ¿Y cuál es su fisiopatología? ¿Por qué viene esto? Y en fin. Así que pues voy a empezar diciéndoles que pues desde hace más de 2000 años esto ya se conocía. Entonces no es nada nuevo, ¿verdad? La úlcera venosa. Desde hace más de cuánto ya se conocía, ¿no? Hay más de 500 millones de trabajos hasta 1980 y tantos, así que yo creo que ahora hay más de 1 millón de trabajos publicados alrededor de la úlcera venosa. A finales del siglo XIX, 1800, Guy y Spender notaron que las úlceras venosas podrían desarrollarse en algunos pacientes que no tenían varices. Entonces, para ellos dijo, ¿qué pasó, no?
porque Richard Wiseman en 1676 sugirió, ¿no?, que esto era como consecuencia forzosa de las varices. Sin embargo, después Gall y Spencer dijeron, espérate, hay úlceras muy parecidas, pero en pacientes que no tienen varices. Entonces esto se empezó a complicar. Pero en 1917 Homans pues advirtió, ¿no?, que el efecto de esto era por venas incompetentes. Él fue el primero que dijo, espérense, la úlcera está relacionado con incompetencia de las válvulas en el sistema venoso, ya sean superficiales o profundas. Y entonces aquí cambió, ¿verdad?, el concepto. Bueno, ahora, ¿cómo es esto de la úlcera, ¿no? Si ya vimos que no solo los varices, sino también las que no tienen varices, pero sí tienen que ver con las válvulas. Él notó que se asociaban mucho este desarrollo, ¿no? ¿Y saben por qué lo notó? Porque él estudió pacientes que habían tenido trombosis. Y como vio pacientes que habían tenido trombosis, una de las secuelas de esta trombosis es la insuficiencia valvular, porque deja unas secuelas tan grandes que ya la válvula no puede ser reparada con una trombosis. Entonces él lo asoció mucho. Blalock mostró que en la vena femoral de la pierna con úlcera había más alta concentración de oxígeno que en la pierna donde no había úlcera. Ya después, Piulasch, Vidal, Barraquer y Blalock encontraron que sí, efectivamente pasaba esto, pero lo asociaron a los shunts arteriovenosos. Es decir, ¿por qué aumenta el oxígeno? Pues porque la sangre, en lugar de llegar al lecho capilar, se desvía por los cortocircuitos arteriovenosos. Entonces ya no llega al tejido, pero aumenta. Y esto se correlacionó con un aumento de la velocidad en el flujo venoso en esa zona. Vieron que era más rápido que en la otra pierna. Entonces, así es como poco a poco se fue desarrollando esas teorías, ¿verdad?, de cómo se generaba una úlcera venosa, hasta que el doctor Burnard, él fue el primero que dio la teoría que actualmente tenemos sobre la úlcera venosa. Posterior a él se han desarrollado otras teorías, ¿verdad? Pero la teoría de Burnard es la que de alguna manera muestra más qué es lo que está pasando con la úlcera venosa. Esta es una teoría que también se le conoce como teoría de los manguitos de fibrina, porque el doctor Burnard y el doctor Browns juntos encontraron que en los capilares, alrededor de los capilares, en el lecho de las úlceras, había unos manguitos. En inglés le dicen cuff. Había unos cuff de fibrina, que esta fibrina impedía el paso del oxígeno hacia los tejidos. Entonces de ahí nació, cuando oigan hablar de la teoría de los manguitos de fibrina o cuff de fibrina, estamos hablando de la teoría de Broad y Burnard. Entonces, ellos dicen que una presión aumentada en el sistema venoso, y esta presión, esta estasis venosa que se produce, ocasiona una distensión del lecho capilar. Y que al distenderse el lecho capilar, fuga, pues primero fibrinógeno. Se acumulan linfocitos, que son factores mediadores de la inflamación, y se fugan otras macromoléculas como la albúmina o la alfa-2 macroglobulina. Una vez fuera del espacio endotelial, ya en el espacio intersticial, o sea, ya cuando salen del espacio vascular, cruzan el endotelio y llegan al espacio intersticial, pues ahí el fibrinógeno se transforma en fibrina y esta se deposita alrededor de los capilares, formando lo que ahora conocemos como manguito de fibrina, manguito pericapilar. Y que pues estos factores que salen junto con la fibrina, que son la albúmina y otros factores, contribuyen a formar una barrera física que impide que el oxígeno y los nutrientes lleguen a los tejidos. Luego entonces tenemos una hipoxia por carencia y pues esta hipoxia conduce a la necrosis y finalmente a la úlcera venosa. Esta es la teoría de Burnard, famosísima que tenemos, ¿no? Y nos explica ciertamente qué es lo que está pasando. Claro que eso es lo que pues sí sabemos que está pasando, ¿verdad? Eso es lo que actualmente se ha comprobado. Sin embargo, me gustaría platicar con ustedes hoy de algo más. Todos nos imaginamos a veces el endotelio como una superficie lisa,
de células que están recubriendo el endotelio vascular. Muy bien. Pues hoy quiero introducirles a los que no lo conocen, los que ya saben, bueno, que bueno, me confirmarán, que hay una estructura que forma parte de este endotelio y que se llama glicocálix, el glicocálix endotelial. Es una estructura que no tiene forma definida, porque básicamente podríamos semejarlo a unos vellitos, sí, a unos pelitos, por decirlo de otra forma, que están viendo hacia el interior del vaso sanguíneo, hacia el interior de ese capilar, ¿verdad? Están viendo hacia adentro. Estos pelitos, están formados de proteoglicanos, glucosaminoglicanos y glicoproteínas. Cumplen diferentes funciones, como regular la permeabilidad vascular a las moléculas y líquidos, la transducción de fuerzas mecánicas de tensión o la cascada de fibrinolisis y coagulación vascular. Además, esta es la estructura encargada de proteger de la adhesión leucocitaria, de la adhesión plaquetaria y de algunos otros patógenos. ¿Cómo les parece este asunto? No hablamos mucho del glicocálix, pero es una estructura básica del endotelio. Esta estructura básica, como dice, está formada proteínas que tienen azúcares en uno extremo de esta proteína, por eso son glucosaminoglicanos, y entonces esto es lo que permite también que se anclen a determinados receptores. Están dentro del endotelio una parte y otra parte afuera del endotelio. Fíjense en qué interesante, ¿no? Esto del glicocálix. ¿Cuáles son las funciones que podríamos decir que tiene principalmente? Yo quisiera que se imaginaran estos vellitos como podríamos decir el mangle, o como podríamos decir las ramas de un árbol. Entonces, ¿qué pasa cuando viene una tormenta? Pues estas ramas del árbol, este mangle, amortigua un poco la velocidad del viento y la lluvia, y lo que hay abajo, pues de alguna manera se mantiene estable. Entonces, estos vellitos del glicocálix lo que hacen es soportar lo que se llaman las fuerzas de tensión. Los americanos le dicen shear stress force, las fuerzas del shear stress o las fuerzas de tensión, es decir, la presión y la presión que ejerce la sangre y la fuerza que transmite el propio flujo de la sangre. Es decir, el endotelio no es un tubo, ¿verdad? No es solamente un tubo que conduce la sangre. No, tiene estas células del glicocálix, estos filamentos, podríamos decir más propiamente, estos filamentos que son los que están dirigidos hacia el centro del vaso. Y cuando hay mucha presión, estos filamentos ayudan a que esa presión no se transmita directamente al endotelio. Fíjense qué importante esta función del glicocálix. Tienen la base lipídica metida dentro del endotelio, a la membrana de la célula endotelial, y toda la parte del glucolípido está hacia afuera. ¿Sí? Los proteoglicanos atraviesan la membrana. Y entonces estas ramificaciones son las que funcionan también como receptores. Fíjense qué interesantes, funcionan como receptores para muchas moléculas de adhesión intracelular. Entonces, esto es una función, créanme, muy importante de la que no hablamos. Entonces, yo quiero invitarlos a que cuando hablemos de hipertensión venosa, es decir, que la válvula está dañada, entonces hay un reflujo, este flujo transmite aumento de la presión distal, a esto le llamamos hipertensión. Esta hipertensión ocasiona una estasis capilar. Bueno, todo esto que está pasando, estas fuerzas aumentadas en el sistema venoso, lo recibe el glicocálix. Entonces, ¿qué daña al glicocálix? Pues las fuerzas mecánicas de tensión. O sea, el glicocálix soporta un poco de tensión, pero si la presión la aumentamos más de 30 milímetros de mercurio de una manera constante, estos filamentos cada vez se van haciendo más cortos, hasta que prácticamente desaparecen. Imagínense ustedes que está todo el mangle y lo cortaron. La próxima lluvia inunda toda esa sección. Algo así está pasando en el lecho capilar.
Enzimas como la heparinasa y hialuronidasa, pues también deterioran porque son enzimas hidrolíticas que van cortándole estas ramitas, estos filamentos de glicocáliz. Son muy reactivos, entonces si hay un estrés oxidativo precisamente por esta tensión, pues también lo daña. El aumento de sodio también lo daña. El exceso de lípidos, imagínense una molécula tan grande, una sangre muy espesa, pues dobla fácilmente estos filamentos, también lo daña. La hiperglicemia, por supuesto, es una sangre también muy pesada y como estos son receptores también con azúcar y demás, pues los daña. Otros factores podría ser la hemocisteína, también lo daña, el factor de necrosis tumoral alfa, o algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso y algunas otras de la enfermedad del tejido conectivo también dañan el glicocáliz. Entonces, la estructura que se daña, o sea, sí me gustaría llamar su atención, es el glicocáliz. Por supuesto, hablamos del endotelio y lo estamos ubicando en el endotelio, pero este son el primer mecanismo de defensa que tiene el lecho capilar, se llama glicocáliz. ¿Sí? Pues tiene la función de proteger, sobre todo contra las fuerzas mecánicas de este shear stress, al endotelio de la fuerza, ¿no?, que trae la sangre. Es lo primero que tiene. Pero también regula la permeabilidad de agua y solutos. ¿Por qué? Porque estos filamentos cuando se mueven, pues van seleccionando. Ustedes saben que la sangre es una emulsión, no es pura agua, entonces va seleccionando. Pero otra cosa importantísima, previene la adhesión de plaquetas y leucocitos. Imagínense que está la plaqueta y no hay glicocáliz, pues se puede pegar fácilmente al endotelio. Los factores de rodamiento de los leucocitos pues serían muy fáciles, pero este glicocáliz también evita que las plaquetas y los macrófagos lleguen directamente hasta el endotelio. Ayuda a regular el hematocrito capilar, por supuesto, con estas funciones, y también regula localmente la coagulación. Fíjense en qué importante esto, porque nosotros hablamos de microcoagulación en las úlceras. ¿Y por qué tenemos esa microcoagulación? No solo por la estasis, porque puede haber estasis transitoria, pero mientras los filamentos de glicocáliz funcionan, no hay trombosis. Pero cuando ya desaparece este glicocáliz, entonces pues ya no se puede regular y entonces tenemos lo que llamamos las microtrombosis, ¿verdad? Entonces, sí tenemos muchas cosas que agradecer al microcáliz. Qué interesante es esto. Que estas fuerzas tan grandes van deteriorando el glicocáliz. Llega un momento que lo desaparecen. Y cuando los desaparecen, las células endoteliales se van separando. Y entonces permiten la filtración de fibrina, y decíamos de otras macromoléculas, incluso de eritrocitos, salen. Y como ya no hay quien prevenga tanto contra el rodamiento que llamamos de los glóbulos blancos, pues se adhieren también los glóbulos blancos, penetran los macrófagos, penetra todo y se desencadenan mecanismos de inflamación muy intensos. Entonces, alrededor en el espacio extracelular vamos a encontrar nosotros proteínas como laminina, fibronectina, colágenas del tipo 1 y tipo 3, vamos a encontrar tenasina y en fin, estas son en cuanto a proteínas, pero vamos a encontrar un montón más de mediadores químicos de la inflamación, ¿verdad? Vamos a encontrar interleucinas, pues también bastantísimas. Vamos a encontrar moléculas de adhesión intercelular como la ICAM1, que es muy conocida y muy potente. Y también vamos a encontrar que hay factores de necrosis tumoral, factores de crecimiento vascular, en fin, muchos. Ahora lo que se sabe es que al salir los leucocitos, libera todo su sistema enzimático y este sistema degrada, ¿verdad? Normalmente degradan bacterias, pero aquí degradan todo lo que pueden degradar. Y entonces esto forma también, asimismo, conglomerados donde los macrófagos se llevan todo esto. Pero como este espacio extracelular está encharcado, los macrófagos no pueden regresar al sistema sanguíneo, al capilar. Entonces se van depositando, van soltando sus sustancias, sus enzimas, y esto va logrando, junto con los eritrocitos, las plaquetas y todo, un verdadero desastre bioquímico. Totalmente un desastre bioquímico en esta zona que se caracteriza básicamente por lo que llamamos estrés oxidativo.
estrés oxidativo, es decir, tenemos un ciclo de Krebs desviado totalmente hacia la fase anaeróbica y tenemos metaloproteinasas expresadas, pero no tenemos los cofactores, tenemos inhibición de los factores de crecimiento tisular, de los de crecimiento vascular, que deberían estar aumentados, pero se vuelve todo esto un caos, se vuelve un verdadero caos de muchas sustancias. Esto, pues, el doctor Kohler-Schmidt más adelante propuso, ¿no?, que la presión venosa disminuía la presión de filtrado, ¿verdad? Pues sí, o sea, todo esto venía corroborando lo que les acabo de platicar. El doctor Claudi en 1991 dijo que la activación de los leucocitos liberaba muchos radicales libres y enzimas proteolíticas. Confirmó esto que les estaba yo platicando, y que los leucocitos liberaban factores de necrosis tumoral. Entonces, al liberar estos factores de necrosis tumoral, pues entonces degrada muchas otras proteínas, ¿verdad? Esto disminuye, o sea, al segregarse estos factores de necrosis, disminuyen la actividad fibrinolítica normal, y entonces estos CUF, estos manguitos de fibrina, pues siguen creciendo y creciendo. Ahora, ya el doctor Falanga en 1993 nos empezó a hablar de el daño ocasionado por hipertensión venosa, ¿verdad? Ya él nos hablaba de esto, de la hipertensión venosa. Por supuesto, seguían rastreando los factores de necrosis tumoral, el alfa, el beta, que veían que estaban inhibidos de crecimiento, en fin. El doctor Peyton encontró abundantes monocitos y plaquetas adentro de las úlceras en el espacio extracelular, y que pues, en fin, todo esto que les acabo de platicar son solo apenas unos cuantos de los factores que se liberan en la úlcera. A nivel celular, ¿verdad? A nivel del intersticio. La bioquímica que pasa ahí es muy grande, pero es un proceso concatenado. Es decir, primero va pasando un factor, por ejemplo, el rodamiento, se detiene, el glóbulo blanco, el leucocito entra, poco a poco se va liberando sus sustancias de necrosis tumoral, va dañando. Estas inhiben a otras sustancias de crecimiento. Esto va generando un ambiente, pues sí, anaeróbico, ¿verdad?, de estrés oxidativo. Por supuesto, entonces entran los eritrocitos, las plaquetas, hay una inundación, entre comillas, de ese lecho intersticial, ¿no?, de esta parte, porque sale mucho líquido, y entonces no se puede regresar el líquido porque ahora las proteínas, en lugar de estar adentro del tejido vascular, están afuera. Salió el fibrógeno, las globulinas, todo. Entonces esto se vuelve un caos encharcado, ¿no? Por decirlo de una manera, esto se vuelve un caos encharcado, bien encharcado. Entonces, estos factores, las citoquinas regulan mucho el metabolismo del fibrinógeno y de la fibrina. Estas citocinas ayudan a que se vaya degradando, pero si están inhibidas las citocinas, pues entonces no se pueden degradar. Entonces, créanme que hay un montón de factores de los cuales sería bastante complicado hablar para que nos entendiéramos, porque son demasiados, cómo afecta una a otra. Pero lo que sí es importante es que ustedes, en esta ocasión, platicarles cómo se desarrolla esta fisiopatología de la úlcera venosa. Y yo se los platico ¿por qué? Porque esta fisiopatología que estamos hablando hoy a nivel bioquímico y cómo se vino desarrollando estas teorías son las que nos van a dar la pauta para el tratamiento. No podemos dar tratamiento simplemente porque alguien nos dice que untemos tal o cual crema, o que pongamos tal o cual apósito, o que hagamos tal o cual cosa. No. Primero tenemos que ver pues la fisiopatología. Hoy solo estoy hablando de esta cosa muy importante que es el endotelio, de la teoría de Brunner, que es cómo este endotelio se distiende y sale en todos los líquidos y leucocitos y demás, y que ustedes me entiendan la función importantísima del glicocálix. Esto es importante compartirlo con todos ustedes, y ya en el siguiente podcast vamos a hablar de la fisiopatología desde el punto de vista ya de las bombas musculares, de las venas grandes. Vamos a hablar de la macro, ¿verdad? De la macro fisiopatología. Hoy solo quiero hablarles, para ir terminando este tema de la
de la fisiopatología a nivel micro de la úlcera venosa es que esta isquemia, esta estasis que se produce primeramente en el lecho vascular, que deteriora el glicocáliz, que hace que se distiendan las uniones entre las células endoteliales, que permite la salida de líquidos y proteínas y demás células, pues a lo largo ocasiona una isquemia, ¿verdad? Esta isquemia en esta zona, pues es la que va a disminuir la fosforilación oxidativa, va a disminuir la síntesis de ATP, va a alterar las bombas de sodio y potasio, aumenta la glucólisis, los ribosomas se alteran, disminuye la síntesis de proteínas y por lo tanto pues ya no tenemos con qué regenerar la piel, disminuye el glucógeno, disminuye el pH, se vuelve una zona demasiado ácida. Hay edema celular y en fin, todo esto condiciona lo que llamamos citolisis. Entonces, la circulación sigue funcionando. ¿Por qué? Porque solo quiero que recuerden de su anatomía y fisiología de la escuela que a nivel de la capilar tenemos una arteriola que llega al lado capilar y tenemos un esfínter que se llama precapilar y otro postcapilar. ¿Recuerdan estos esfínteres? Bueno, estos esfínteres son músculos lisos que se cierran. Por esa es la razón del oxígeno transcutáneo. Primero, cuando aumenta la presión venosa en el lado venoso, vamos a suponer que normalmente tiene 20 milímetros y del lado arterial tiene 30. Entonces sí, circula de 30 a 20. Pero ¿qué pasa cuando hay hipertensión venosa? Pues tenemos 30 en el lado venoso y 30 en el lado arterial. Entonces la circulación se detiene, ¿verdad? Simplemente por presiones. Entonces, esta zona puede quedar excluida, pero la función básica del organismo y de la sabiduría de nuestro cuerpo es mantener la circulación. Entonces, como este esfínter es sensible al pH, al CO2, al oxígeno, en fin, se cierra el esfínter precapilar y entonces la sangre arterial que iba a llegar a esa zona se desvía a través de nuestros famosos shunts o cortocircuitos arteriovenosos. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de llegar a toda una zona de tejido, pues la sangre se desvía y le da la vuelta. Entonces sí, la sangre va más rápido porque le da la vuelta, pero esta parte del tejido pues queda hipóxica, se empieza a morir. ¿Y por qué aumenta el oxígeno? Pues porque la sangre que venía arterial ya no dejó su oxígeno en el lecho del tejido, sino lo está devolviendo a la vena. Entonces por eso es que se ve que hay un aumento de oxígeno en la sangre venosa de pacientes con úlcera. ¿Sí? Fíjense qué interesante y que son mecanismos simples, pero que están pasando. Ahora, entonces, lo vamos a ver en el próximo podcast. Pero debemos orientar nuestros esfuerzos a la causa. ¿Qué está provocando toda esta serie de eventos a nivel bioquímico? Desafortunadamente los laboratorios luego nos tratan de vender que los medicamentos bloqueando, por ejemplo, si tenemos un pH ácido y nos dan un medicamento que dicen, esto vuelve el pH neutro, por eso se cura la úlcera, pero no. Nos dicen, vamos a estabilizar el endotelio. Pues sí, pero no se va a poder estabilizar mientras haya una presión aumentada. Nos dicen, vamos a contrarrestar los radicales libres. Excelente, pero mientras no contrarrestemos lo demás, de nada va a servir que tengamos medicamentos que actúen en cierta parte del metabolismo bioquímico de esta fisiopatología a nivel micro que estamos viendo si no hemos corregido la causa. Entonces yo sí quiero llamar su atención a que pensemos con un poco de lógica y que vean que esta parte que hemos visto el día de hoy, de cómo se van desarrollando las teorías de la úlcera venosa, aún no están terminadas, pero se han ido hacia el lado bioquímico, hacia el lado de qué pasa con las interleucinas, qué pasa con los factores de crecimiento tumoral, qué pasa con todo esto. Y bueno, se ha descubierto muchísimo de esto. Hay cerca de 1 millón de artículos de la úlcera y yo calculo que al menos 300,000 son sobre esto. Entonces, lo interesante es que no olviden la primordial función del glicocálix, y que pues tener la presión venosa aumentada de manera constante es lo que nos va a hacer una predisposición muy grande a la úlcera venosa. Por lo tanto,
el uso de nuestros calcetines elásticos o sistemas de compresión, etcétera, cuando tenemos hipertensión venosa, es lo único que nos va a ayudar a prevenir la úlcera, ¿verdad? De una manera sencilla y fácil. Pero esto lo vamos a ver en el próximo podcast, les prometo, vamos a hablar de los músculos, de la bomba muscular, vamos a hablar de las válvulas, vamos a hablar de por qué se estanca la sangre, vamos a hablar de la hipertensión venosa, de la presión venosa ambulatoria y otros factores muy, muy importantes que debemos tomar en cuenta para la úlcera venosa. Y más adelante hablaremos ya de los tratamientos, de la compresión, los sistemas, la cirugía y todo lo demás. Así que amigos, espero que les haya gustado, que hayan entendido un poco, que me haya explicado acerca de esta fisiopatología a nivel micro de la úlcera venosa y que pues le demos más importancia al glicocálix y que veamos que es una serie de eventos concatenados que van a terminar en la lisis del tejido. Pues les deseo que les haya gustado y pues no me queda más que despedirnos. Decirles que envíen sus comentarios, me gustaría oír sus comentarios, escucharlos, leerlos de cualquier forma para ir mejorando esta comunicación. Y pues les recuerdo que por la excelencia de la flebología, el Instituto Mexicano de Flebología, seguiremos trabajando, seguiremos compartiendo estos temas tan interesantes. Les envío un cordial saludo, soy su amigo el doctor Fernando Vega y nos vemos en el próximo, más bien nos oímos en el próximo podcast. Hasta la vista y sean felices.